Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, economista. Disculpen la demora. Comenzamos. Tomo lista, por favor. Envíenme al WhatsApp las diapositivas, por favor, mientras tomo lista. Aragundi. Presente, buenas noches. Buenas noches. Bermúdez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cedeño. Cedeño. Ceballos. Presente, ingeniero, buenas noches. Chilán. Chilán. Gastón. Presente, ingeniero, buenas noches. Huasco. Presente, economista chileno. Huasco. Presente, ingeniero. Lima. Presente, ingeniero. Molina. Presente. Ugreito. Ugreito. Muñoz. Presente, Muñoz. Onofre. Presente. Pareja. Presente. Peña. Peña. Pluas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ramírez. Ramírez. Rueda. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sánchez. Sánchez. Tibanta. Tibanta. Vilema. Buenas noches, economista. Presente, Banda, economista, buenas noches. Vilema ya está. Listo. Vuelvo a repetir, por favor. Sánchez. Sánchez está. Ramírez. Peña. Mugreito. Presente, ingeniero. Mugreito ya, listo. Y Cedeño. Cedeño. Bueno, vamos a grabar. Uno, dos, tres, cuatro faltos. Qué raro, pero aquí debería haber 16. Ah, sí, estamos 16 nomás. 17 estamos. Listo, bueno, vamos rapidito, por favor. Estoy compartiendo, estoy dando la oportunidad que compartan. Así que ustedes pueden compartir las diapositivas directamente. Vamos con el grupo. Vamos con el grupo 4, por favor, para que expongan. Grupo 4. Vamos, grupo 4. Compartimos nosotros, ingeniero. Sí. Nosotros, grupo 4, vamos a hablar acerca de las principales obligaciones de las compañías frente al organismo de control, la administración de las compañías, los administradores, su nombramiento, derecho y obligación, prohibiciones de los administradores, responsabilidad de los administradores, de la fiscalización, comisarios, auditores externos. La ley de las compañías. En todas las disposiciones de la ley de compañías y demás normas, donde consta la frase salarios mínimos vitales, dirá salarios básicos unificados del trabajador en general. En todas las disposiciones de la ley de compañías y demás normas, donde consta la frase superintendente de compañías, dirá superintendente de compañías y valores. Y en todas aquellas en las que conste
Superintendencia de Compañías dirá Superintendencia de Compañías y Valores. Dado por disposición 11ª y 12ª del artículo 144 de la Ley número 0, publicada en el registro oficial suplemento 249 del 20 de mayo de 2014. Expedir la siguiente codificación de la Ley de Compañías. En el artículo 1 del contrato de compañía es aquel por el cual dos o más compañías unen sus capitales en industria para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus actividades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. El artículo 2 indica que hay 5 especies de compañías de comercio, a saber, la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. Estas 5 especies de compañías constituyen personas jurídicas. La ley reconoce además la compañía accidental o cuentas en participación. El artículo 3 indica que se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias a la Constitución y la ley, de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación, de las que no tengan esencia económica, y de las que tienden al monopolio u oligopolio privado, o de abuso de posición de dominio en el mercado, así como otras prácticas de competencia desleal. El objeto social de una compañía podrá comprender una o varias actividades empresariales lícitas, salvo que la Constitución o la ley lo prohíban. El objeto social deberá estar establecido en forma clara en su contrato social. Compañeros. Artículo 4. El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrativos por un factor, los lugares en que funcionen estas o estos se consideran como domicilio de tales compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales, derivados de los actos o contratos realizados por los mismos. Artículo 5. Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio nacional. Diferencia entre compañías de personas y compañías de capital. De las compañías antes referidas y enumeradas por el artículo 2 de la Ley de Compañías, la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y la de responsabilidad limitada son consideradas compañías de personas, y las compañías anónimas de economía mixta y en comandita por acciones son consideradas compañías de capital. La primera gran distinción entre las sociedades de personas y las sociedades de capital es que en las primeras lo que se interesa en la compañía es la confianza, el conocimiento y sobre todo las personas que la integran. Los socios tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada frente a terceros, mientras que las segundas son compañías llamadas también como superficiales porque no les interesa los socios que la integran, sino lo que les interesa es el capital. En cuanto a su responsabilidad, los socios responden solamente por el monto hasta el cual hayan aportado el capital. Sociedades mercantiles en el Ecuador. El artículo 2 de la Ley de Compañías establece los tipos de compañía que existen en el Ecuador. Así señala, artículo 2, hay 5 especies de compañías de comercio, a saber, 1. La compañía en nombre colectivo. 2. La compañía en comandita simple y dividida por acción. 3. La compañía de responsabilidad limitada. 4. La compañía anónima. Y 5. La compañía de economía mixta. Estas 5 especies de compañía constituyen personas jurídicas. La ley reconoce además la compañía accidental o cuentas en participación. Pues bien, como vemos en la clasificación, no se menciona a los grupos holding, compañías de cuentas en participación, compañías unipersonales de responsabilidad limitada, ni a las empresas públicas, De estas empresas anteriormente indicadas, tanto los grupos empresariales o holding como las compañías de cuentas en participación son efectivamente sociales mercantiles, por lo que
parecería, desde mi punto de vista, más acertado clasificar a las compañías de la siguiente manera. A, compañía en nombre colectivo. B, compañía en comandita simple y dividida por acciones. C, compañía de responsabilidad limitada. D, compañía anónima. E, compañía de cuentas en participación. Y F, los grupos empresariales o holding. Gracias. Buenas noches. La empresa pública y las empresas unipersonales puedo añadir. 1. La empresa pública no es una sociedad mercantil, ya que por su finalidad busca la prestación de un servicio público obligado por el Estado, el que simplemente quiere personalidad jurídica para contratar a nombre del Estado. En definitiva, primero, la empresa pública no persigue fines de lucro. Segundo, nunca se trata de la unión de capitales. Y tercero, busca la prestación de un servicio, el cual es obligación del Estado prestar. 2. Las empresas unipersonales no pueden ser consideradas como una sociedad mercantil, pues básicamente se trata de formalizar una determinada actividad comercial. Se considera unipersonal a todas las actividades, de diferenciar si se trata de una actividad unipersonal o una empresa unipersonal o una sociedad mercantil que cuentan con normativa legal propia. La siguiente, por favor. El capital y las acciones con el capital autorizado que determina la escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese capital. Al monto de constituir la compañía, el capital suscrito y pagos mínimos serán establecidos por la resolución del carácter general que expida la Superintendencia de Compañías y Valores. Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la Junta General de Accionistas y luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se haya inscrito en el registro mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causará impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o trámite por la parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, sin que se requiera el cumplimiento de formalidades establecidas en el artículo 33 de esta ley, hecho que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de Compañías y Valores. El siguiente. Diferencia entre compañías de personas y compañías de capital. De las compañías antes referidas y enumeradas en el artículo de la ley de la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y la de responsabilidades limitadas son consideradas compañías de personas, y las compañías anónimas de economía mixta y en comandita por acciones son consideradas compañías de capital. La primera gran distinción entre las sociedades de personas y las sociedades de capital es que en las primeras, las que les interesa a la compañía es la confianza, conocimiento y sobre todo las personas que la integran. Los miembros de la segunda son compañías llamadas también como superficiales porque no les interesa a los socios que las integran, sino lo que les interesa es el capital. En cuanto a su responsabilidad, los socios responden solamente con el monto hasta el cual haya aportado el capital. Gracias. Características jurídicas de estos dos tipos de compañías. En cuanto a la suscripción del capital o forma en cómo le dotamos el patrimonio a una compañía, tenemos que las compañías capitalistas, al interesarles el dinero, se permite que el patrimonio o el capital de estas compañías sean suscritos de forma pública, es decir, que la compañía publica publica un aviso en el periódico y llama públicamente a todas las personas que estén interesadas en conformar una compañía. Las compañías personalistas, al interesarles las personas que la conforman, no se puede afectar el conocimiento y la confianza entre los socios. Esto significa que no cualquiera puede ingresar a esa compañía, sino solamente aquellas personas que gocen el reconocimiento y de la confianza de los demás socios que ya la integran. Siguiente, por favor. En cuanto a la división del capital y la negociabilidad, tenemos las compañías capitalistas o abiertas. Se denominan abiertas porque pueden ingresar cualquier persona. Por lo tanto, los socios pueden vender sus acciones en cualquier momento sin autorización alguna. Y en el caso, el capital está dividido en acciones. La venta o enajenación de las acciones se las realiza a través de notas de cesión privadas, existiendo la única obligación de comunicar al gerente general que se ha dado esa cesión o transferencia, pues a su vez
Es obligación de este último poner en conocimiento de la Superintendencia de Compañías y Valores este particular. En cuanto a las compañías personalistas o cerradas, se denominan cerradas porque no cualquier persona puede ingresar a las mismas, sino solamente aquellas que gocen de la confianza de quienes ya la integran. Su capital se divide en participaciones o aportaciones, pero las mismas no son libremente negociables, necesitan el consentimiento unánime de la Junta General de Socios para enajenar una participación. La compañía de responsabilidad limitada. Este tipo de compañía se encuentra regulada en nuestra legislación, en la sección 5ª de la Ley de Compañías, específicamente en el artículo 92 que establece que la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadida o su correspondiente abreviatura TL. Si se utilizare una denominación objetiva, será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar un funtor, etcétera, Julián. Una sociedad mercantilmente se originó en Génova, Italia, atribuyéndose el ser capitalista. Se aplica con frecuencia a grandes compañías, implica una serie de responsabilidades que van desde la forma de hacer sus convocatorias a juntas generales hasta la forma de regulación. La ley de definición nos indica, en el que responde únicamente por él. Gracias. Reforma en cuanto al aporte de bienes a la compañía. Partamos de la observancia del artículo 10 de la Ley de Compañías, en donde se podrá apreciar que en todo caso de aportación de bienes, el superintendente de compañías y valores podrá verificar los avalúos mediante peritos designados por él o por medio de funcionarios de la compañía en el registro mercantil. Así apreciamos que lo novedoso de esta reforma es que la verificación de los avalúos realizados por los socios no aportantes de la compañía o por los peritos designados de la superintendencia a la inscripción de la escritura de mercantil acreedores, le encontramos en el artículo 31 de la Ley de Compañías, que se refiere a las posibilidades que tienen los acreedores personales de socios o accionistas durante la existencia y visión de transferir parte. Habilita que el acreedor de un socio o de un accionista tenga la posibilidad de solicitar la prohibición de transferir o vender las participaciones o acciones de estos. Aspecto: embargar las rematadas a valor de mercado conforme al Código de Procedimiento Civil. Y 3, embargar las utilidades que correspondan previa deducción de lo que el socio o accionista ha de deducirse por sus obligaciones sociales. Gracias. Bien, vamos con el grupo 2. Grupo 2, por favor. Grupo 2. Buenas noches, economistas, compañeros. Somos el grupo 2, conformado por Lima Ordeña, Muñoz Montalbay, Kevin, Tibanta, quien les habla, Gorotis Steven, Cedeño Niño Evelyn, Murgueitio Palacios Ángel. Siguiente diapositiva, pues. Como título tenemos principales obligaciones de las compañías. Al organismo de compañías organizará bajo su responsabilidad un registro de sociedades, siendo como base las copias para el efecto. Estarán obligados a proporcionar el reglamento que expida la superintendencia de compañías, señalará la neta para poner a los funcionarios a los que se refieren los incisos anteriores. En caso de incumplimiento de las obligaciones que dicho reglamento se prescriba. Siguiente diapositiva. El artículo 19 nos dice: la inscripción en el registro mercantil surtirá los mismos efectos que la matrícula de comercio. Por lo tanto, queda suprimida la obligación de inscribir las compañías en el libro de matrícula de comercio. Para inscribir la escritura pública en el registro mercantil, se acreditará la inscripción de las compañías en la Cámara de la Producción de Ecuador, sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías. Enviará a esta primera de cada año copias autorizadas del balance general anual del Estado, de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la de informes de administradores
y de los organismos de fiscalización establecidos por la ley. B. La nómina de los administradores, representantes legales, socios o accionistas. Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañía. Siguiente diapositiva. El artículo 21 nos dice las transferencias de acciones y de participaciones en las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, serán comunicadas a esta, con indicación de nombre y nacionalidad de cedente y cesionario, por los administradores de la compañía respectiva, dentro de los 8 días posteriores a la inscripción en los libros correspondientes. El artículo 22 nos dice la inversión extranjera que se realice en las sociedades y demás entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, una autorización previa de ningún gobierno del Estado. Siguiente diapositiva. Y artículo 23 nos dice las compañías extranjeras que operen en el país y que estén sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a esta en el primer cuatrimestre de cada año. A. Copias autorizadas del balance anual del estado de cuentas de pérdidas y ganancias de su sucursal o establecimiento en el Ecuador. B. La nómina de los apoderados o representantes. C. Copia autorizada y servicio de respectivo ejercicio económico. Los demás datos de la Superintendencia. Y el artículo 26 nos dice el ejercicio económico de las compañías terminará cada 31 de diciembre. Así mi compañero. La administración de las compañías. Toda compañía debe estar administrada por una o más personas quienes en definitiva resultan ser los gestores de los negocios de la misma y por tanto del órgano social. Las funciones de aquel órgano social son de dos clases, internas y externas, correspondiendo a las primeras a la organización, dirección y supervisión de los negocios sociales, cuando las mismas no trascienden a terceros ni al público en general. Las segundas, esto es, las externas, corresponden precisamente a las manifestaciones de las compañías hacia terceros, a través de las cuales ésta adquiere derechos y contrae obligaciones civiles. Es decir, las funciones externas de la administración de la compañía se realizan a través de la representación legal de la misma, la que en definitiva constituye el vehículo necesario para que la sociedad pueda operar en medio del que se desenvuelve. Siguiente diapositiva, por favor. Los actos de administración están constituidos por las siguientes facetas. A. Actos que consisten en la realización de las operaciones configurativas de las actividades integrantes del objeto social, que hacen a la función de gestión operativa del administrador societario. B. Actos que apuntan a la organización, conservación y desarrollo de la empresa de la sociedad, que hacen a la función empresaria del administrador. C. Actos dirigidos al cumplimiento del estatuto social y a la participación en el funcionamiento de la organización societaria, que es la faceta de congestión societaria del administrador. Siguiente diapositiva. Sabiendo que el acto de administración propiamente dicho se refiere a la gestión interna de los negocios, esto a su vez se pueden diferenciar en A. Actos de administración ordinaria o conservatorios del patrimonio, que corresponden a aquellos que dentro del objeto social de la compañía tienen en cuenta la integridad del patrimonio al que se refiere tal acto. B. Actos de administración extraordinaria, que son aquellos que sin llegar a ser actos de disposición exceden la actividad necesaria para el cumplimiento del objeto y pueden llegar a comprometer seriamente el patrimonio social. C. Actos de disposición, que son aquellos que modifican el destino a que están afectados los bienes dentro del patrimonio, comprometen su existencia dentro. Para que las actos debe tener facultades expresas, seguir instrucciones precisas de una resolución de junta o en su defecto contar con sus administradores, ley de contadores y la determinación de su número, cuando no lo fije el contrato social, corresponde a la Junta General, la cual podrá también, si no hubiera disposición en contrario, fijar las garantías que deben rendir los administradores. Tiempo de función o ejercicio de los administradores. Ley de compañías, artículo 254. Los administradores, agentes y miembros de organismos administrativos serán nombrados temporal y irrevocablemente. Gracias. Obligaciones, artículo 263. Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el artículo 440 de esta ley. Llevar el libro de actas de la Junta General, llevar el libro de actas de las juntas de administradores o directorios, consejos de administración o de vigilancia si lo hubiere. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y del inventario detallado y preciso de las existencias,
así como de la cuenta perdida y ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte del administrador será motivo para que la Junta General acuerde su remoción sin perjuicios de las responsabilidades en las que hubiera incurrido. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la ley y los estatutos, y de manera particular cuando conozcan que el capital de la compañía ha disminuido a fin de que lo resuelva si se la pone en liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 198, y intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales si es que el estatuto no se hubiera contemplado la designación de secretario. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal B del artículo 20, es obligación del representante legal de la compañía anónima presentar en el mes de enero de cada año a la Superintendencia de Compañías y Valores la nómina de las compañías extranjeras que figuraren como accionistas suyas, con indicaciones de los nombres, nacionalidades y domicilios correspondientes, junto con copias notariadas de las certificaciones y de las listas mencionadas en el artículo enumerado que le sigue al artículo 221 que hubiera recibido de tales acciones según dicho artículo. Si la compañía no hubiera recibido ambos documentos por la que la o los accionistas obligados a entregarlas, la obligación impuesta del inciso anterior será cumplida dentro de los 5 primeros días del siguiente mes de febrero, con indicación de los accionistas o accionistas remisos. Remoción de los administradores. Artículo 270. La separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo por la Junta. Artículo 271. Cuando la administración de la compañía se confíe conjuntamente a varias personas, estas constituirán el Consejo de Administración. En el caso, las disposiciones pertinentes a derechos, obligaciones y responsabilidades de los administradores son aplicables a las personas integrantes de los consejos de administración, de vigilancia o directorios. Las previsiones de los administradores. Artículo 258. No pueden ser administradores de la compañía sus banqueros, arrendatarios, constructores o suministradores de materiales por cuenta de la misma. Para desempeñar el cargo de administrador se precisa tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar comprendido en las previsiones e incompatibilidades de este Código de Comercio que establece para ello. Artículo 261. Los administradores no podrán hacer por cuenta de la compañía operaciones ajenas a su sujeto y del mandato que tuvieren. Les es prohibido también negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente con la compañía que administren. Responsabilidad de los administradores. Artículo 255. Los administradores tendrán la responsabilidad derivada de las obligaciones que la ley y el contrato social les impongan como tales y las contempladas en a los acuerdos legítimos de las juntas generales. Es nula toda estipulación que tienda a absorber a los administradores de sus responsabilidades o a limitarlas. Los administradores no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal por los negocios de la compañía. De la fiscalización, comisarios y auditadores externos. Artículo 274. Los comisarios, socios o no, nombrados en el contrato de constitución de la compañía o conforme a lo dispuesto en el artículo 231, tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales sin dependencia de la administración y en el interés de la compañía. Los comisarios serán temporales y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Artículo 275. No podrán ser comisarios, 1. Las personas que están inhabilitadas para el ejercicio del comercio, los empleados de la compañía y las personas que reciban retribuciones a cualquier título de la misma o de las otras compañías en que la compañía tenga acciones o participaciones, pero los accionistas y tenedores de las partes beneficiarias. 3. Los cónyuges de los administradores y quienes estén con afecto administradores y directores dentro del 4º grado civil de consanguinidad o 2º de afinidad. 4. Las personas dependientes de los administradores y 5. Las personas que no tuvieran su domicilio dentro del país. Siguiente diapositiva. Artículo 276. Nos dice, salvo disposición estatutaria, en cual designará 2 comisarios que durarán 1 año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser elegidos de comisarios en cualquier tiempo, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. Artículo 50, definitiva del comisario por fallecimiento, excusa, renuncia, impedimento o cualquier otra causa. El administrador convocará a la Junta General de la falta para que haga la designación correspondiente. El artículo 178 nos dice, el comisario continuará en sus funciones que fue designado hasta que fuere legalmente vetado. De procedimiento. Sección 9. De la auditoría externa, el artículo 318 nos dice las compañías nacionales
organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que estas formen elige por resolución la superintendencia de compañías, monto que no podrá ser inferior a 100 millones de pesos. Deberán contar con informe anual. 109 nos dice la función de la auditoría externa de las compañías que se refiere esta ley, sin perjuicio de la fiscalización que realicen las comisarías u otros órganos de fiscalización y del control que mantiene la superintendencia de compañías. A continuación, mi compañero. Creo que no está. Bueno, el artículo 320, esta última disposición nos dice que la selección de los auditores externos se realizará de registro de firmas o selección. La efectuará la Junta según el caso o el apoderado general de sucursales de compañías como personas jurídicas. El artículo 321 me dice el actor externo efectuará hasta 90 días antes de la fecha del cierre del ejercicio económico, debiendo la compañía informar a la superintendencia de compañías en el plazo de la fecha de contratación, el nombre, la razón social o denominación de la persona natural o jurídica contratada. Dice, los auditores externos tendrán acceso en todo el tiempo a la contabilidad y libros de la compañía con el objeto de cumplir sus funciones. La información, documentos, conciliaciones y explicaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de las mismas. Gracias. Bien, vamos a ver rápidamente el resumen. Los administradores, los organismos podrán ser nombrados temporal y irrevocablemente. ¿Qué significa temporal? Bueno, irrevocable que lo pueden sacar en cualquier momento, y temporal que no duran, que pueden ser cambiados, o sea, puede ser revocado y puede ser por un tiempo, por 5 años, cada 5 años, de 10 años, cada 2 años, dependiendo de el tiempo para que le estime conveniente la Junta de Accionistas. Y quien la nombra el administrador es o justamente la Junta General de Accionistas. No pueden ser administradores de la compañía los banqueros, por un obvio conflicto de intereses. El mismo banquero va a ser el que, bueno, aparte que no es tan honesto un banquero, va a ser el que va a poder prestarme a mi propia empresa, no me la presta. Ya eso pasó en los años 90, a finales de los años 90 con el liberalismo, en que los banqueros autoprestaban plata para comprar empresas. Y así los banqueros compraron TC, Gama TV, Ingenio Valdez, o sea, compraron muchas empresas. Y eran banqueros y eran empresarios. Y ese conflicto de intereses no le conviene al pueblo. Y por eso pues quebraron sus bancos y tuvimos la crisis financiera de 1998 y 99. Arrendatarios, constructores o suministradores materiales, los proveedores. O sea, no es lógico que el mismo proveedor sea mi administrador. Tiene que ser ajeno a cualquier giro del negocio de la compañía. O sea, puede ser dentro de los trabajadores, sí, pero no puede ser alguien que es proveedor o que tiene contratos con mi empresa. El administrador continuará en el desempeño de sus funciones aunque haya sido cesado, porque se supone que tiene que haber el empalme entre el administrador y el nuevo. Entonces, si ya lo cesamos hoy día, o ayer, o lo cesamos mañana, tendrá que estar hasta que llegue el otro. Si el otro llega en 2 días, en 1 semana, en 15 días, tendrá que estar ahí para que hacer el empalme y el traspaso al nuevo administrador. El administrador de la sociedad que ejerce representación esta podrá obrar por medio de apoderado o procurador, sí, puede nombrar un procurador, un apoderado, para aquellos actos en los cuales se haya representado, se haya facultado al administrador. Los administradores no podrán hacer por cuenta de la compañía operaciones ajenas a su objeto. Si son empresas de mensajería, no pueden hacer otro negocio, ni con la empresa ni ellos personales. El administrador desempeñará su gestión con la diligencia que exige la administración mercantil, con diligencia, con cumplimiento, con responsabilidad.
Los administradores están especialmente obligados a, primero, cuidar bajo su responsabilidad que se lleven los libros exigidos en contabilidad de comercio. Eso es lo principal. Cuando un balance firmado se firma por el administrador o el gerente y el auditor o contador. Llevar el libro de actas de la Junta General de Accionistas, llevar el libro de actas de la Junta de Administradores o Directores, entregar a los comisionarios y prestar por lo menos cada año a la Junta General de una memoria actualizada acerca de la situación de la compañía, convocar a juntas generales de accionistas conforme a la ley, intervenir en calidad de secretario en esas juntas de accionistas. De hecho, cuando uno va a una junta de accionistas, el administrador y los principales directivos de la empresa dan los informes, que ya no previamente nos han entregado cuando entramos, anillados y escritos, y uno los puede ir leyendo, y también te lo dan en CD. Pero obviamente ellos hacen su presentación en PowerPoint, donde van a decir los resultados de la compañía que ha tenido este año. La separación de administradores podrá ser acordada por cualquier tiempo por la Junta, basta que se reúna la Junta para que acuerden retirar al administrador. La ley de compañía establece algunas prohibiciones para los administradores, ya sea unipersonal o miembros de los mismos administradores. 1. No procede la cesión o delegación de facultad de administradores. El administrador no puede ceder, no puede decir yo esto no lo hago, lo hace mi segundo. No, esto no lo hago, esto lo hace mi secretario. Tiene que él asumir su responsabilidad en las facultades que le corresponden. Los administradores no podrán hacer por cuenta de la compañía operaciones ajenas a su objeto de la compañía. Los administradores están prohibidos de negociar o contratar por cuenta propia. No pueden contratar por cuenta propia. Peor tener negocios que contraten con la empresa. Considerando que la compañía es un contrato y en base a lo anteriormente señalado, la doctrina 57 de la experiencia de compañía señala que un administrador estatutario de una compañía de responsabilidad limitada no puede intervenir en la constitución de la compañía, cualquiera como socio, por lo tanto ambas intervenciones serían absolutamente nulas. Los administradores gerentes no pueden realizar actos de contratos que fueran extraños al contrato social. Siempre tienen que estar de acuerdo a lo que ya la sociedad ha estipulado, cuál es su objeto. Los administradores o gerentes no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de comercio, porque es conflicto de intereses. Por ejemplo, yo soy administrador de una empresa de envíos y aparte tengo justamente una empresa, aunque sea pequeña, de envíos. No puede ser eso. Hay conflicto de intereses. Los administradores conocen los secretos de la empresa y habría conflicto de intereses si se dedicara al mismo género de comercio, por supuesto. No sabrías en qué momento vas a hacerlo para tu compañía o en qué momento lo vas a hacer para la empresa que estás administrando. ¿Ok? Bien. Responsabilidad de los administradores. Hay responsabilidades mensuales y anuales. ¿Cuáles son las mensuales? Tienen que declarar los impuestos, el IVA y la prestación de declaraciones de anexos transaccionales mensualmente. Y anuales, la preparación de la declaración del impuesto a la renta, preparación de la declaración del impuesto a la patente, análisis de los cálculos y registros de la propiedad, provisión de impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la renta, elaboración y transmisión de informes del Ministerio de Relaciones Laborales y elaboración, obviamente, del impuesto a la renta, que es anual. Los administradores gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y las cuentas de pérdidas y ganancias, y son los que firman, obviamente, los balances, junto con el contador, que es el que los elabora. Los responsables son también los administradores. Los administradores gerentes están obligados a proceder con diligencia. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables solidariamente si fueran varios ante la compañía y los terceros en juicio por algún prejuicio causado. Los administradores tendrán la responsabilidad derivada de las obligaciones con la ley con respecto a, como tal ley contemplada por la ley de los mandatarios. Los administradores son solidariamente responsables para la compañía y para terceros de la existencia real de dividendos declarados. ¿Qué significa? Que haya realmente esos dividendos, esa utilidad y que sea repartida. Porque puede tratar de hacerse declaraciones ficticias y que eso es penado por la ley. De la existencia y exactitud de los libros de la compañía, se pueden maquillar los libros, se pueden maquillar los balances, se pueden esconder cifras y eso es responsabilidad de los administradores que no ocurre. Del exacto cumplimiento de los acuerdos con la Junta de Accionistas, todo lo que se acuerde en la Junta de Accionistas son los administradores los que tienen que velar por el cumplimiento de las mismas. Del exacto cumplimiento del acuerdo de la Junta Generales. De la verdad del capital suscrito y de la verdad de la entrega de los bienes aportados. Cuando se junta o se suscribe, se crea la compañía, los accionistas aportan. Y que eso ocurra,
tiene que velar al administrador. Si un accionista se comprometió a entregar un terreno por 10.000 y resulta que entregó un terreno por 5.000, es responsabilidad del administrador velar porque sea el de 10.000 o si no, porque la diferencia, el aporte, si fue de 5.000 y no de 10.000, que los 5.000 se los aporta en efectivo a la compañía. Es decir, que la compañía no pierda, no sea engañada. Bien, lo vamos a ver ahí porque estamos con el tiempo. Ya llegamos a las... Perdón. Ya llegamos a las 9 de la noche. Niños, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tenemos un par de minutos más. Ingeniero, la próxima semana es el examen. Sí, eso le iba a decir ya dando el resumen. En la próxima semana tenemos el examen, tenemos el próximo miércoles sería, a esta misma hora. El examen va a ser parecido al del primer parcial, obviamente con preguntas del segundo parcial. 40, 50 preguntas elaboradas de verdadero y falso y de selección múltiple. Va a durar 1 hora. Vamos a llegar, el examen está planificado para que sea a las 7:30. ¿Ya? Si yo hago algún cambio, como a veces estamos entrando un poquito tarde, yo tengo problemas de gastritis, entonces yo ceno de 7 a 7:20, 7:30, entonces, o a veces ceno a las 6, a 6:30, o 6:30 a 7, pero no puedo pasarme de esos rangos. Entonces, puede ser que el examen lo tengamos 7:30, o puede ser que lo tengamos a las 8. En todo caso, yo lo he puesto ahorita, hasta ahorita ya está puesto de 7:30 a 8:30. Pero entrando a las 7. ¿No? Entonces, si hay algún cambio, yo les digo por WhatsApp que hay el cambio. Pero técnicamente ya está puesto 7:30. Significa que tendremos que entrar de 1 a las 7 de la noche para tomar rápido lista y ustedes a las 7:30 comiencen el examen. Si hay algún retraso o cambio, yo lo digo. Yo lo pongo ahí. ¿Ok? Ya tienen que terminar, ya he estado calificando. Revisen su nota porque ya tienen algunas asignaciones calificadas. A partir del 10 comienzo a calificar el glosario. Por favor, los que no han hecho todavía tienen un par de días, háganlo, porque yo empiezo a calificar, pues y si no lo realizan, tienen 0. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, niños, entonces, nada, la próxima semana que ya es el examen, esperemos que todo salga bien, estamos terminando el semestre, ha sido un placer de verdad estar con ustedes. Espero que todos pasen, espero que no se queden supletorios, pero si se quedan, pues bueno, pues tocará tomar el examen supletorio. En todo caso, estudien, que el examen está obviamente sencillo, ¿no? Con todo lo que hemos visto, repasen todas las diapositivas, que el examen está sencillo. Si les pareció sencillo el de primer parcial, pues el examen del segundo va a ser algo parecido. Bien, niños. Ingeniero, una cosita más. Sobre el deber número 1, o sea, tenemos que inventar nosotros una lo que es una empresa. Sí, está una empresa, ajá. Ay, ya. ¿Qué dice? Léame. Eso era, ingeniero. No me acuerdo ahorita, estoy un poco cansado. Cree una empresa con razón social y nombre comercial. Indique las actividades a realizar de la empresa. Ah, ya, claro. Cree un manual. Ajá. Una pequeña, es algo ficticio, una pequeña compañía que ustedes la creen. Y nada más, con el manual de funciones pequeñito también, no es muy grande lo que se les está mandando. Y todavía tienen tiempo, creo que eso está para el 12, o no sé para cuándo lo puso. No les puedo dar más tiempo porque ya al 15 arrancamos los exámenes, entonces ya tiene que estar la nota académica casi lista, e inclusive el plazo para pasar las notas es 23, y los exámenes terminan el 22, o sea, terminando exámenes por la misma tenemos que pasar las notas, también porque falló el Moodle, se alargó el tiempo, pero acá todo está bien hasta ahorita en el Moodle, en el Zoom también, entonces hasta ahorita la pasada de notas es hasta el 23, terminando el examen el 22, el 23 ya toca subir las notas, entonces tenemos que sí o sí de dejar calificado ya la parte académica este fin de semana. Entonces yo ya he avanzado bastante, está casi todo calificado, solo faltan las asignaciones que todavía no están vencidas, pero eso como ya se vence entre el 10 y el 12, yo me imagino que para el 15 ya tengo todo listo en cuanto a la parte académica. Si tienen alguna pregunta o un reclamo sobre asistencia, pues recuerden que hasta el 22 pasamos. Si después de que pasamos notas se están quedando por una asistencia, yo no respondo, o sea, yo no me doy cuenta si le falta una. Yo paso la nota del segundo parcial, con asistencia al segundo parcial, y el sistema le suma, le resta y le pone el porcentaje que tiene. Si tiene 69%, se está quedando por una asistencia, pues se queda.
El sistema ni siquiera me lo dice, eso solo lo sabe usted cuando revise su porcentaje en su sistema, en su cuenta, en su SIU. Entonces revisen con tiempo para que no haya sorpresas en cuanto al problema de la asistencia. Van a estar después quedándose por una asistencia y es la típica, ¿no? Recién tratan de justificar ya después de los exámenes, ya cuando el profesor pasa nota o cuando ya ha pasado. Es increíble. Cuando ustedes tienen todo el tiempo durante el semestre para revisar cuál ha sido su desempeño en cuanto a la asistencia. O sea, ahí le aparece, usted puede ver qué porcentaje tiene. ¿Estamos? La asistencia el día de hoy. Bien. Entonces, yo ya pasé la asistencia. ¿Qué pasó? Yo ya cerré hasta el SIU. ¿A qué hora llegó usted? Aproximadamente a las 8 ingresé, me cayó el internet y me botó y me tocó. Sí, pero yo tomé el inicio de la asistencia. Tiene que haber hecho presente. Como le digo, a lo que estaba tomando la asistencia se me cayó el internet y todavía no llegaba hasta mi nombre, Sánchez. Deje ver, ahorita estoy ingresando otra vez al SIU. Ustedes son el 5-4, ¿no? Sánchez, ¿no? Sánchez Edwin. Sí, afirmativo. ¿Alguien más? No. Ya, listo, niños, un placer. Tengan una linda noche, una linda semana. Nos vemos el próximo. Cuídense, Economía. Si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Gracias, economista.